Quisieras hoy comenzar una serie bajo el tema tres conceptos sin base bíblica que han dejado la iglesia vulnerable a todo tipo de engaño. Esta serie es un poco difícil para mí traerlas a sus oídos, ya que este tema me pone en la posición donde pareciera ser que yo mismo me opongo a muchos que genuinamente han hecho un buen trabajo dentro de la iglesia. Creo yo ah, que hay muchos hombres y muchas mujeres con una intención noble y definitivamente con el respaldo de Dios han hecho bastante para la iglesia, han hecho bastante para llevar el mensaje de Cristo a muchos lugares. Y cuando traemos temas controversiales como el tema que hoy les voy a traer a sus oídos, pareciera que uno se pone en una posición de juzgar y de criticar. Y quisiera solo dejarles saber mi corazón. No es mi deseo en ningún modo criticar, señalar, derribar, destruir los ministerios de otras personas. Nadie. Ese no es el llamado, creo yo, de un pastor. Pero déjeme este, ponerles eh, un panorama mental. Déjeme plantearles una idea. Imagínense conmigo, um, su padre tiene ovejas, tiene ganado y él se va de casa por varias semanas. Tú eres el hijo mayor. Y como eres el hijo mayor, te dice a ti, hijo mío, asegúrate de que mis ovejas están bien alimentadas, asegúrate a cuidarlas, asegúrate que estén bien para que cuando yo regrese no pierda ninguna, que todas estén igual como te las entrego hoy. Y el hijo ama al padre, el hijo respeta y honra al padre y él entonces se asegura esas semanas que su padre está ausente de cuidar esas ovejas como si fueran suyas. Ahora imagínense que una de las noches que él está guardando y él está velando una vigilia, de repente escucha un lobo, escucha el lobo acercarse. Honestamente yo no sé mucho de ganado, pero me imagino que puede escuchar los pasos del lobo, puede escuchar los ruidos que hace el lobo. Uh, y quiero hacerte una pregunta. ¿Qué harías en ese momento? ¿Qué tú harías en ese momento como el hijo que tiene a cargo las ovejas del padre? ¿Correrías a la casa, te esconderías en ella y dirías, bueno, de por sí no son mías, y yo creo que mi papá entenderá que no había nada que hacer? ¿O harías todo lo posible con lo que tengas a tus manos, quizás algún tipo de una herramienta o algo, de defender tus ovejas, o por lo mínimo tener a tus ovejas en un portón, en algún tipo de protección? Y la razón por la cual trato de pintar esta imagen dentro de tu mente es porque el trabajo del pastor o el trabajo de un pastor de una iglesia local es un trabajo difícil porque eh, primero que todo las ovejas que pastoreamos no son nuestras, y es bien importante que ustedes entiendan esto. Um, eh, es un privilegio ser pastor, es un gran honor y como dice la Biblia que anhela el obispado, anhela una cosa honorable, anhela una gran cosa. Pero quiero que sepas una cosa, por más alabados que seamos por la gente, por más admirados que seamos por la gente dentro de la iglesia, quiero que sepas una cosa: la iglesia no nos pertenece a nosotros los pastores. Especialmente las ovejas. Nosotros no nos podemos adueñar de nuestras ovejas porque no son nuestras. Nosotros, al igual que ustedes,
estamos en camino a Sion, y nuestro pastor, realmente al final del día, nuestro pastor es Jesucristo, y nosotros todos somos sus ovejas. Nosotros todos somos como hermanos y como hermanas, y el único Padre entre nosotros es Dios, el Padre. Um, eh, entonces, eso es uno. Nosotros como pastores estamos cuidando no sencillamente algo nuestro que quizás nosotros podamos perder y pues tratar de suplantar con algo más, sino que estamos cuidando los tesoros del Padre, el rebaño de Jesucristo. Y entonces hay ese esmero, hay ese cuidado, ya que lo que tenemos en nuestras manos no es nuestro, es de Dios, y por lo tanto con aún más atención y cuidado cuidamos el rebaño. Eso es uno. Y número dos, y les traigo las palabras a Jesús cuando habla de sí mismo como el buen pastor, donde él dice que el pastor asalariado, es decir, el pastor que solo está pastoreando por recibir un salario, dice que cuando ve el lobo atacar, no hace nada, porque de por sí es salario, con tal y que tenga su paga, con tal y que su barriga esté satisfecha, sus biles estén pagados. A él realmente no le importa el estado espiritual de su iglesia. Pero Jesús dice, el buen pastor su vida da por sus ovejas, es decir, el buen pastor está dispuesto a enfrentar a ese lobo, a enfrentar ese león, a enfrentar ese oso, a enfrentar cualquier ataque, aun si ese ataque significa la vida del pastor. Y mientras les estoy diciendo esto, compartiendo esto, me recuerda mucho a David, que es algo admirable de David. Quizás es una de las cualidades, definitivamente lo es, una de las cualidades por la cual Dios lo escogió a él como líder y como rey de la nación judía, donde cuando él, aún de joven, y sabemos esto porque esto es la defensa que él usa cuando el rey Saúl le dice, ¿y qué experiencias tú tienes en combate? Cuando el David le dice, bueno, cuando yo era un muchacho joven y tenía a cargo las ovejas de mi padre, y venía un lobo o venía un oso, yo las defendía y yo luchaba en contra de ellas. Entonces, solo quisiera informarles a ustedes, mi audiencia, no es mi intención, con esta serie, en ninguna manera menospreciar el trabajo de muchos grandes en el reino, que definitivamente han hecho un trabajo mucho mejor que el mío, y obviamente son hombres mucho más ilustres que yo. Pero traigo este mensaje porque veo el lobo, porque veo el oso, veo el león que viene y devora devora las ovejas, como les dije, que no son mías, sino que son del Padre, y me duele y me causa dolor. Les soy honesto, me causa enojo, a veces me irrito, a veces y un montón de emociones no muy buenas, pero al fin del día, si puedo contribuir en algo, me gustaría, como pastor, equipar a las personas que me escuchan, de tal manera que puedan evitar engaños innecesarios. Aunque realmente eso es una paradoja, realmente ningún engaño yo creo que sería necesario, pero bueno. Entonces entremos al tema. 3 conceptos sin base bíblica que han dejado la iglesia vulnerable a todo tipo de engaño, y debido por el tiempo y debido de que es una serie un poquito difícil de digerir, lo voy a quebrar en segmentos. Y bueno, y la primera parte, si le puedo encontrar algún título, sería padres, apóstoles y profetas. Vamos a ver qué significa, qué doy a entender por esto. El primer concepto o doctrina, dogma, creencia, que comúnmente es aceptado hoy en día dentro del mundo cristiano es esta idea, que las personas que me llevan a Cristo o me instruyen en la doctrina cristiana son padres espirituales, son mis padres espirituales.
la famosa doctrina de la paternidad espiritual, de que hay seres humanos cuyo rol es proveernos a nosotros de esa paternidad espiritual que necesitamos aquí en esta tierra, aparte del Padre que tenemos en los cielos, que también necesitamos padres espirituales aquí en la tierra. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de esto. Jesús mismo declara lo siguiente: pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois mis hermanos. Todos vosotros sois hermanos. Y quiero que ustedes entiendan lo que está aquí haciendo Jesús, porque si no entendemos qué es lo que Jesús realmente está tratando de hacer, no vamos a poder entender el resto de este versículo. Jesús les dice: yo soy el maestro y todos ustedes sois hermanos. Lo que él está tratando de hacer es de que él está tratando de posicionar a todos en su lugar. Él está poniendo las cosas en su lugar. Por ejemplo, si tú eres patrón o si eres un administrador en una compañía grande, es esencial de que cada empleado entienda su puesto, entienda su posición, quién le llama la atención a quién, quién administra qué, quién está debajo de quién, y lo que Jesús está tratando de hacer aquí es está tratando de posicionarnos a todos. Esto no es solo a los discípulos que les habla directamente, sino a todos nosotros. Y lo que él está diciendo: en el reino mío, yo estoy encima y el resto de ustedes, todos ustedes, son hermanos. Y sí, ciertamente hay algunos hermanos mayores, hay otros hermanos menores, hay unos hermanos que ya son maduros, otros hermanos que están apenas comenzando, pero en fin, todos somos hermanos. Eso es lo que Jesús está dando a entender, nos está tratando de posicionar a nosotros, es decir, tanto el pastor como el recién convertido, tanto el ujier como el ministro de alabanza, todos estamos en una misma posición como hermanos. Y sigamos leyendo. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Bien particular, esto me llama mucho la atención. Creo yo que a veces Jesús usaba muchas diferentes formas de expresarse, figuras, por ejemplo, yo creo que Jesús ciertamente usó mucho la exageración, la hipérbole, que es básicamente llevar algo a su punto extremo. Por ejemplo, Jesús en una ocasión, cuando hablando de la codicia con nuestros ojos, dijo que si tu ojo es ocasión de caer, mejor sácatelo, que es preferible entrar al cielo sin ojo que irse al infierno con dos ojos. Y tenemos algo similar aquí ahora. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente en nuestras vidas como seres humanos vamos a tener maestros. Tenemos maestros escolares, tenemos maestros dentro de la iglesia. Tenemos maestros, nuestros padres son nuestros primeros maestros en cierta medida. Y también tenemos a mami, tenemos a papi, tenemos a nuestros padres biológicos. Pero es bien importante que nosotros entendamos una vez a tener la correcta posición dentro de la iglesia, y yo creo que a medida que desarrolle este tema vamos a ver por qué. Si desde el inicio creamos una jerarquía innecesaria, si desde el inicio creamos un sistema de rangos y de privilegios dentro de la iglesia, donde pone a unos en una posición elevada a otros, realmente eso nos pone a la mayoría, a la gran mayoría de creyentes en un lugar de mucho riesgo, de alto riesgo, porque tenemos que entender aquí algo.
Todo ser humano, incluyendo mi persona, todo ser humano, por más santo, por más espiritual y por más que busque de Dios, está sujeto al cuerpo, está sujeto a las pasiones de su carne. Y es bien importante, y es algo que, que al leer tú las escrituras, especialmente el Nuevo Testamento, lo vas a ver mucho a menudo. Jesús, también los apóstoles, estresan bastante la necesidad de tener la correcta posición o postura mental como cristiano, de no pensar más alto de sí, de lo que es necesario, no posicionarse en un lugar que no corresponde a nosotros. Inclusive la palabra de Dios nos dice siempre a nosotros los cristianos que siempre deberíamos vernos menores a los demás. Es decir, nos dice, nos recomienda, nos sugiere, si vamos a tratar de buscar quién es el mayor, Jesús mismo dijo, el mayor entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y yo creo que esto es lo que está haciendo aquí Jesús. No necesariamente que no podemos llamarle a ningún ser humano maestro. Obviamente eso sería una tarea un poco difícil de cumplir. Pero lo que él está tratando de decirnos a través de este versículo es de que nosotros tenemos que entender de que en el reino de los cielos, en su reino, el único que realmente toma la posición de líder, y veamos quizás otra traducción para leamos esta traducción. Quizás al leer esta traducción se clarifique más este concepto. Dice esta traducción: pero ustedes no esperen que la gente los llame maestros, porque ustedes son como hermanos y tienen solamente un maestro, obviamente hablando de sí mismo. Y no le digan padre a nadie. Vuelvo a repetir esa frase: no le digan padre a nadie, porque el único padre que ustedes tienen es Dios, y que está en los cielos. Tampoco esperen que la gente los trate como líderes, porque yo, el Mesías, soy su único líder. Esta es la traducción en lengua actual. Básicamente lo que nos está tratando de decir el Señor es de que todos nosotros estamos en la misma posición como hermanos, y el único que tenemos que honrar como Padre, como el Padre de nuestras vidas, como el Padre de nuestras almas, como el Padre que nos guía a toda verdad, es a Dios que está en los cielos. Ni siquiera Jesús, mire qué tan poderoso es esto. Cuando Jesús les enseña a sus discípulos cómo orar y les dice a ellos: cuando vosotros oréis, orad de la siguiente manera. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Es decir, aun cuando oramos, el Señor Jesús nos enseñó a poner nuestra atención y siempre dirigirnos hacia arriba, hacia el Padre, no horizontalmente hacia hombres, no buscar intermediarios, no buscar a gente que pelee nuestra causa, que interceda por nosotros. Y con esto no estoy diciendo, voy a repetir, que no haya necesidad de personas que oren por nosotros y oren con nosotros, pero lo que estoy diciendo es de que esta idea de la paternidad espiritual honestamente no tiene base bíblica. Realmente no tiene suficiente material dentro de la Biblia para desarrollarse. Si más bien algo vemos en la Biblia a lo largo de las escrituras, es de que nosotros tenemos que siempre tratar de humillarnos, tratar de evitar que la gente nos dé estos títulos que realmente no somos dignos de ellos. Si somos útiles en el reino, si nuestras vidas y si nuestro servicio ha resultado en el bien en el reino de los cielos y en el bien para la gente, en el bien para los creyentes, realmente esto es debido a la gracia y debido al Espíritu Santo que se ha derramado en nuestras vidas. ¿Quiénes siguen esta doctrina de padres espirituales? Bueno, yo creo que la iglesia ejemplar sería la Iglesia Católica Romana. La completa jerarquía de esta organización resta sobre este concepto, donde hay padres locales y realmente culmina hasta el Papa, que es el supremo padre de la iglesia y de todos los creyentes católicos. Y se alimenta de esto, la jerarquía, la política, el poder, se alimenta de esta idea de que los líderes espirituales son los padres de la iglesia.
La Iglesia Ortodoxa Oriental también, igual que la Iglesia Católica, su sistema gubernamental resta en el concepto de los patriarcas, que es básicamente otra manera de decir padres de la Iglesia. Y la Iglesia Evangélica no es la excepción, como les dije al inicio. Esto es un concepto, es una doctrina que está creciendo, que se está extendiendo bastante dentro del mundo evangélico. Y aunque no tiene la misma forma oficial como en la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa Oriental, más y más se está escuchando de padres y madres espirituales y pastores básicamente asignándose a sí mismos estos títulos del padre espiritual de la iglesia. Entonces, realmente eso es algo alarmante, algo bastante alarmante. La segunda doctrina o concepto comúnmente aceptado hoy en día es la siguiente. La oficina del apóstol no ha cesado. Todavía existen los apóstoles del Señor. Vamos a ver qué dice la Biblia y me detengo aquí para solo sencillamente dejarles saber una cosa. Quizás ahorita y perdón que use esa palabra, pero lo que yo llamaría estos mitos o estas doctrinas que se aceptan dentro del mundo cristiano, estos falsos conceptos, quizás ahorita no tienen relación el uno con el otro. Quizás al tú escuchar estas cosas, hablamos de la paternidad espiritual y ahora estoy hablando de la oficina del apóstol. Quizás para ti ahorita no tienen ninguna relación el uno con el otro, pero con la ayuda de Dios, si me lo permite, quizás en la segunda parte de esta serie vamos a ver cómo todo esto es parte del mismo rompecabezas, cómo todo esto se une. Volviendo al tema por delante, ¿qué dice la Biblia acerca de la oficina del apóstol? Número 1, y esto está bien claro en la Biblia, para ser apóstol Jesús tuvo que haberlo elegido. Mire lo que dice el libro de Marcos. Dice, después Jesús invitó a algunos de sus seguidores para que subieran con él a un cerro. Cuando ya todos estaban juntos, eligió a 12 de ellos para que lo acompañaran siempre y para enviarlos a anunciar las buenas noticias. A esos 12 los llamó apóstoles. Vuelvo a repetir esa frase. A esos 12 los llamó apóstoles y les dio poder para expulsar de la gente a los demonios. Bien importante que nosotros entendamos a esto. Jesús ya a este nivel de su ministerio tenía bastante discípulos, no solo los 12, sino que tenía realmente cientos de discípulos que le seguían. Muchos desafortunadamente volvieron atrás, pero dentro de este grupo él escogió 12 y a estos 12 les dio este título específico de apóstoles. Y esto es bien importante que nosotros entendamos. En conjunto con este primer requisito, el segundo requisito, según la Biblia, para ser apóstol es de que tuvo que haber vivido con Jesús y los apóstoles durante su tiempo en la tierra. Y esto lo vemos en el libro de Hechos, cuando después de que Judas comete suicidio, al sentirse mal, después de haber visto lo que la traición, lo que la traición trajo sobre Jesús, como yo creo que no se lo imaginaba que iban a matar a Jesús. Cuando él se siente mal y comete suicidio, los apóstoles que quedan y el resto de los discípulos de Jesús se quedan en Jerusalén y están orando. Sabemos de que Jesús, cuando resucita, se aparece a ellos y les dice: es necesario que ustedes se queden aquí orando en Jerusalén para que reciban el bautismo del Espíritu Santo, y después de esto me seréis testigos aquí y en todo el mundo. Cuando ellos están en este tiempo de oración, de búsqueda, en este tiempo donde están esperando esa promesa del Padre, se levanta los 11 que quedan y básicamente se dan cuenta que es necesario buscar un reemplazo para Judas, ya que eran 12 y ahora son 11.
Y cuando están hablando de los requisitos, llegamos a este versículo que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 21 al 22. Dice de la siguiente manera: es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Vuelvo a repetir, mire esa palabra al inicio, es necesario, es decir, es un requisito que de las personas, que el candidato que va a reemplazar a Judas haya estado con Jesús desde su bautismo hasta su ascensión. Entonces, esto es bien importante. Estos dos requisitos, es bien importante que nosotros lo entendamos. En primer lugar, Jesús los elige directamente, y en segundo lugar, los apóstoles tenían que ser personas que habían conocido al Señor y que habían caminado con el Señor. En fin, lo que estoy tratando de martillar en ustedes, recalcar en sus corazones, es de que ningún hombre puede autonominarse a sí mismo o a otro hombre apóstol, por más grande que sea su iglesia, por más milagros o sanidades o prodigios que acompañan su ministerio. Por más influencia que tenga sobre la comunidad, ningún hombre puede autonominarse a sí mismo o a otro hombre como apóstol. Eso es algo que solo Jesucristo escogió y nominó. Ahora, yo sé cuál es el contraargumento de muchas personas. Quizás muchos dirían, pero bueno, ¿qué de las otras personas que la Biblia menciona como apóstoles? Y es cierto, la Biblia sí menciona a otros como apóstoles. Tenemos a Santiago, el hermano de Jesús. Tenemos a Barnabás, tenemos a Apolo, Silas y Timoteo. También tenemos esta pareja que me llama mucho la atención, la pareja Andrónico y Junias. No sé si lo estoy pronunciando bien, estos nombres griegos, pero esta pareja me llama mucho la atención porque que se encuentra en Romanos 16:7. Aunque todavía no hay consenso en la correcta interpretación de este versículo, en su mayoría sí se cree que Junias era una mujer. Y hay un buen número de teólogos y de personas que estudian la Biblia que Pablo en este versículo básicamente le llama a Junias, a esta mujer, como un apóstol. En fin, es cierto, en fin, tenemos otras personas que la Biblia menciona como apóstoles, y para eso tenemos que entender un poquito del griego y ¿por qué? Porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, no fue escrito en español, no fue escrito en inglés, sino que fue escrito en el griego. Primero que todo, no pretendo conocer el griego, no quiero dar una falsa ilusión, pero sí sé suficiente para traer la atención a ustedes lo siguiente. Cuando la Biblia les llama a estas personas apóstoles, la palabra griega que está usando es apostoloi, y apostoloi básicamente significa mensajeros. También puede ser traducido como enviados. Entonces, cuando la Biblia habla de estas personas como apóstoles, lo que está diciendo es que estas personas son mensajeros del Evangelio. Pero de ninguna manera llenan los dos previos requisitos para tener el oficio de apóstol del Señor, los dos requisitos que acabamos de ver. Y es importante, quizás aquí les voy a traer una pequeña analogía para que ustedes puedan entender un poco más el principio que estoy tratando de enseñarles aquí. Por ejemplo, yo no soy electricista, yo no soy un electricista licenciado por el estado de Nueva York. Pero el día de mañana, por ejemplo, pasa algo dentro de los cables eléctricos o quizás quiero hacer un cambio, quiero poner una luz donde de repente no hay corriente. Si yo tengo suficiente conocimiento de electricidad, yo pudiera hacer el trabajo. Y ciertamente lo hago y es un trabajo exitoso. Pude hacer el trabajo sin tener que llamar a un electricista.
Ahora, el hecho de que yo pueda hacer ese trabajo no significa que eso me hace a mí un electricista. Para yo poder tener el título, obviamente la oficina, acuérdese, estoy hablando de la oficina de apóstol, para yo tener el título, la certificación como apóstol, y yo obviamente necesito ser entrenado y necesito de parte del estado de Nueva York o el estado en el que yo viva, llenar los requisitos y ser licenciado. Y después de que recibo mi licencia, puedo entonces decir, sí, yo soy electricista, pero hasta entonces, por más trabajos que yo haga de electricista, no soy un electricista. Y es importante que nosotros entendamos esta distinción cuando hablamos de apóstoles. Todo el que predica el evangelio cumple una de las actividades más importantes de un apóstol, porque un apóstol es un mensajero, es un enviado del Señor, es alguien que básicamente el trabajo primordial de ellos es ir y llevar el evangelio de una manera poderosa a las naciones. Por consiguiente, en cierta manera, todo aquel que predica, todo aquel que lleva el mensaje, todo aquel que es misionero, que evangeliza, podemos justificadamente decir que son apóstoles. Ahora, pregunta, ¿son todos ellos apóstoles? Claro que no, entendemos entendemos claramente la distinción y este es el punto que yo quiero recalcar en sus mentes. Y dependiente de esta actividad, la oficina de apóstol del Señor fue algo sumamente especial y reservado para un grupo seleccionado por el mismo Señor Jesús para un tiempo designado en la historia del hombre. Y es bien, bien importante que nosotros entendamos esto. Ahora, otro contraargumento sería, bueno, ¿y qué del caso del apóstol Pablo? El apóstol Pablo no anduvo con Jesús y los demás apóstoles, él no estuvo allí cuando Jesús fue bautizado por el Juan el Bautista. Y aunque ciertamente él no llenó el segundo requisito de haber estado allí desde el inicio hasta la ascensión de Jesús, Jesús mismo se le aparece, acordémonos de la historia que él mismo habla y relata cuando él va en camino a Damasco después de haber recibido autorización para perseguir la iglesia allá. Jesús se le aparece y él recibe una revelación donde hay una luz que básicamente lo rinde ciego y oye una voz que le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y obviamente ese es Jesús hablándole a él. Vemos también, digamos, cuando usted lee el libro de Gálatas, capítulo 1, léase el libro de Gálatas, todo el libro es bello, pero si quiere lea el capítulo 1, donde él mismo habla de que después de esa conversión, después de esa experiencia increíble, no hubo necesidad de que nadie le enseñara el evangelio, sino que el Señor mismo le habla por medio de revelación y le da a él el evangelio que él mismo les predica al tiempo de él, y a través de las cartas paulinas nos predica a todos nosotros a través de todas las edades. Entonces Jesús mismo se le aparece y lo escoge como el último de sus apóstoles con una asignación especial. ¿Y cuál es esa asignación? Llevar el evangelio a los no judíos. 1 Corintios capítulo 15, cuando él habla de esta conversión, él dice, y al último de todos, como a un abortivo, al último de todos, vuelvo a repetir, bien importante que entienda esa palabra, al último de todos, hablando de los apóstoles, Jesús me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y en Gálatas, en el capítulo 1, del cual vuelvo a repetir, les recomiendo que lean la carta a los de Galacia. En el capítulo 1, cuando él está hablando de su experiencia en el Señor, cuando se convierte, dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Ahí vemos la asignación especial por la cual Jesús esperó hasta el final y llamó al apóstol Pablo, así como los primeros 12 que Jesús escoge y los envía a las ovejas perdidas de Israel, es decir, al pueblo judío, al pueblo israelita. Así también Jesús se reserva por último al apóstol Pablo y lo manda al pueblo gentil, es decir, a los no judíos.
Entonces, bien importante que nosotros entendamos eso. ¿Quiénes siguen esta doctrina o esta creencia de que la oficina de apóstoles todavía es vigente hoy en día, todavía existe y todavía hay apóstoles en medio de nosotros? Bueno, tenemos la iglesia mormona como un ejemplo. Ellos, su jerarquía se establece de una manera similar a la de Jesús, por lo menos en su forma de organización. Ellos tienen lo que es el profeta o el apóstol máximo, la primera presidencia, que es básicamente el líder por el cual fluye la revelación y directa de Dios al resto de la iglesia. Pero también junto con él ahí está el quórum de los 12 apóstoles, que ellos les llaman, que son la máxima también autoridad junto con la primera presidencia. Ellos tienen una posición muy elevada al resto de la iglesia. Ellos realmente son los únicos que tienen divina revelación, que Dios mismo les dice a ellos el deseo y las cosas que Él quiere para la iglesia. Tenemos también la Iglesia Católica Romana y Ortodoxa Oriental. Ellos alegan que la línea apostólica no se ha quebrado, que comenzando con Pedro en Roma, la línea apostólica no se ha quebrado, sino que ha continuado a través de los papas o a través de los patriarcas, a través de la historia, por medio de la sucesión apostólica en sucesores legítimos. Es decir, digamos, el padre que hoy en día tenemos, a Francisco, está en esa línea apostólica legítima y por lo tanto él tiene esa autoridad. Y por último, la iglesia evangélica, desafortunadamente más y más este concepto está incrementando. Muchas iglesias evangélicas, aunque no todas, aceptan apóstoles como la máxima autoridad en ellas, y estas son personas que tienen, vuelvo a repetir, una posición especial, tienen una directa revelación de Dios para el pueblo. Ellos tienen esta posición tan elevada dentro de la iglesia que Dios les dice a ellos cosas que solo les va a decir a ellos, y que el resto de la iglesia sencillamente no tiene acceso a esta revelación, no puede pretender ni siquiera tener este mismo tipo de relación con Dios. Y la última doctrina, tercera doctrina o concepto falso que comúnmente se acepta hoy en día dentro del mundo cristiano es que, al igual como la oficina del apóstol, es aceptada también la oficina del profeta. Como operaba en tiempos antiguos testamentarios, sigue operando hasta el día de hoy. Tanto es así que, si no me equivoco, una de las cosas que está creciendo, uno de los movimientos crecientes del último tiempo dentro de la iglesia cristiana, es de que se están abriendo muchas escuelas proféticas donde la gente es entrenada a ser profeta, donde la gente, como en tiempos antiguos testamentarios, estudia la profecía y sale de ese seminario, sale de esa escuela, básicamente con el entrenamiento para ser profeta. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ver qué es lo que Jesús mismo nos dijo. En el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 16, es un versículo que yo creo que muchos de nosotros, incluyendo mi persona, hemos leído muchas veces, pero realmente no le hemos puesto la suficiente atención al significado que implica este versículo. Es bien tremendo. Dice así: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. No sé, ¿lo vieron? ¿Lo entendieron? No, déjeme volver a leer. La ley y los profetas eran ¿hasta cuándo? Hasta Juan, hablando de Juan el Bautista. Pero desde ese entonces, es decir, de ese momento en adelante, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Lo que Jesús nos está dejando entender aquí es que en Juan el Bautista hay una transición de ley al reino, y cambiado el sistema, también cambian sus embajadores de profecía a proclamación. Vuelvo a repetir eso. En Juan el Bautista hay una transición de ley a reino. Antes de Cristo o antes de Juan el Bautista se operaba en la ley, y la ley exigía profetas que tenían una línea especial de revelación directa con Dios que el resto del pueblo no tenía.
pero ahora entrar al reino ya no necesitamos de profetas especiales con una línea especial divina, sino que ahora necesitamos gente que proclama, gente que avisa, gente que evangeliza. En la ley teníamos profetas que revelaban lo por venir, las cosas misteriosas, los secretos que iban a suceder, pero en el reino tenemos evangelistas que anuncian lo que ya ocurrió. Es decir, por ejemplo, mi persona, uno de los trabajos primordiales, si no me equivoco, yo creo que el más esencial, el primordial de todos, es predicar a Cristo y al Cristo resucitado. Mi trabajo es siempre apuntar a la gente hacia Jesús, hacia Jesús, hacia Jesús. Es decir, hacia el pasado. Yo siempre tengo que enfocar los ojos y a la gente, su atención, su fe, su deseo, su pasión a la persona de Cristo Jesús. Poned vuestros ojos, poned vuestra mirada en el blanco que es Jesucristo, ¿verdad? Entonces, en el reino tenemos evangelistas que realmente sí, todavía hay promesas que han de cumplirse. Es cierto, todavía hay profecías de las cuales la Biblia nos habla que se tienen que cumplir en el futuro. Pero ya la máxima revelación se ha revelado. ¿Y qué es eso? Jesús, el Hijo de Dios, se ha revelado. Él anduvo entre nosotros. A mí no hay mayor revelación para nosotros los seres humanos. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, estuvo con nosotros, caminó con nosotros, y se dio a conocer a los hombres. Y no solo eso, sino que también murió por nosotros y venció la muerte por nosotros. Esto es un mensaje esto es un mensaje que causa gozo. Por eso le llamamos el Evangelio, es decir, buenas noticias. Ahora, yo sé por qué la oposición a aceptar de que la oficina del profeta, como en los tiempos antiguos testamentarios, no todavía es vigente. Yo entiendo en cierta manera muchos que se oponen y muchos contraargumentos sería, bueno, entonces lo que tú me estás diciendo es que ya Dios no puede hablar por medio de sueños y visiones, porque obviamente eran los profetas a los cuales Dios usaba como canales para revelarse por medio de sueños y visiones. O quizás, bueno, lo que tú me estás diciendo es que ya Dios no puede revelarle a alguien acontecimientos futuros, es decir, que ya Dios no nos puede dar a nosotros sus ministros y a nosotros su iglesia esa gracia de poder quizás ver hacia el futuro. O quizás lo que tú me estás diciendo al negar la oficina del profeta en la era moderna es que ya no puede demostrar cosas secretas de gente a sus ministros. Es decir, que quizás en un momento de oración, de búsqueda de Dios no te diga a ti o no me diga a mí o no le diga a un ministro algo, una revelación quizás de un hermano o una de hermana. O quizás alguien alegaría, bueno, lo que tú me estás diciendo es que ya Dios no puede dar una palabra exhortativa, consoladora del momento apropiada para la iglesia en el momento. O quizás ya Dios no puede actuar de una manera sobrenatural o milagrosa por medio de sus ministros. Y la razón por la cual muchos piensan así es que para muchos estas cosas solo pueden existir si la oficina del profeta está vigente. Es decir, si queremos estos milagros, si queremos esta palabra exhortativa, si queremos los misterios revelados de la gente, si queremos quizás tener algún tipo de acceso a acontecimientos futuros o que Dios nos hable a través de sueños y visiones, entonces necesitamos profetas. Pero la verdad es que ya no necesitamos profetas, ¿sabe? Yo no entiendo esta fascinación hoy en día dentro del mundo cristiano, o por lo menos de Cristo en adelante. Yo no entiendo la fascinación con profetas. Tenemos algo mucho mejor que un profeta ambulante, hermanos. Tenemos algo mucho mejor. Tú como cristiano, allí donde tú me estás escuchando, donde sea que me estás escuchando, tú no necesitas un profeta ambulante. Tú no necesitas una persona que te revele los misterios. ¿Sabes qué es lo que tú necesitas? Lo que tú necesitas es la promesa del Padre. ¿Y qué es la promesa del Padre? Es el Espíritu de Dios.
morando en tu vida en todo momento. Y porque esto es lo que necesitas, porque el Espíritu de Dios, que es la misma presencia del Padre en tu vida, Él te guiará a toda verdad. Él te enseñará las cosas que han de suceder. Eso es lo que dice el libro de Juan, capítulo 14, capítulo también 16. Jesús mismo nos dice esto. Es el Espíritu inclusive que operó en estos antiguos profetas antiguos testamentarios para producir estos milagros. No era Elías que hacía descender fuego. No era Moisés que dividió el mar. Obviamente nos expresamos de esa manera para facilidad y para no ser complejos en nuestra manera de expresión, pero era el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios desde el día uno que ha ejecutado el poder de Dios no solo en los seres humanos, sino en la creación entera. Es bien importante que tú entiendas esto. No vivimos en tiempos antiguos testamentarios haciendo uso de falibles intermediarios, de gente, de puentes innecesarios. Ya no necesitamos eso. Tenemos las palabras de Jesucristo, tenemos a Jesucristo mismo. Y no solo a Jesucristo, sino que tenemos la presencia del Espíritu que nos guía a toda verdad. Mire lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2. Dice, hace mucho, mucho tiempo atrás los profetas comunicaron el mensaje de Dios a nuestros antepasados. Lo hicieron muchas veces y de muchas maneras, pero ahora, vuelvo a repetir ahí, pero ahora, en estos últimos tiempos, Dios nos lo ha comunicado por medio de su Hijo, el Evangelio, Cristo crucificado, Cristo resucitado. Los Evangelios, el libro de Mateo, el libro de Marcos, el libro de Lucas, el libro de Juan, las epístolas paulinas. Este es el Evangelio, esta es la base sobre la cual la iglesia se nutre y se establece. No hay necesidad de nueva revelación. Quiero repetir esto, bien importante. Si todo lo demás se te olvida, entiende esto. No hay necesidad de nueva revelación. Si un hombre te dice a ti, si una mujer te dice a ti, ¿sabes qué? Mira, yo sé que tú ya has leído la Biblia, yo sé de que ya tú oras, yo sé que tú entiendes bien lo que dijeron los apóstoles, pero ¿sabes qué? Tú necesitas nueva revelación y esa nueva revelación yo la tengo para ti o esa nueva revelación la tiene mi pastor o esa nueva revelación la tiene Julano de tal. Yo quiero que sepas una cosa, huye. No hay nueva revelación, ya el fundamento fue puesto. Pregunta para ustedes, los que me están escuchando, ¿acaso un edificio tiene más de un fundamento? ¿Se echan 2, 3 fundamentos para erigir una casa o un edificio? Se echan 4 fundamentos. Tú le puedes agregar muchos pisos a una casa, ¿cierto? Tú le puedes agregar hasta más de 100 pisos a un edificio, pero el fundamento es uno y uno solo. Y quiero dejarte saber el fundamento de la iglesia, el fundamento de mi fe cristiana, el fundamento de tu fe cristiana que te va a llevar al cielo, ya fue revelado, ya fue puesto, ya fue cavado. ¿Por quiénes? Por los profetas y los apóstoles. Eso es lo que dice el libro de Efesios. Ya el fundamento está allí. Ya no hay necesidad de un nuevo fundamento. Mire lo que dice también en el libro de Juan, capítulo 14, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Estas son palabras del mismo Jesús. Entonces, vuelvo a repetir, nosotros estamos en una mucho mejor posición que cualquier profeta antiguo testamentario. Yo sé que nosotros cuando hablamos de personas como Elías y cuando hablamos de personas como Isaías y hablamos de todos estos grandes profetas de la antigüedad, los vemos con ojos de admiración porque obviamente vemos los milagros y los prodigios, pero ¿sabes qué? Déjame decirte una cosa, nosotros tenemos algo mucho más valioso que ellos. ¿Sabes qué es eso? Tenemos a Jesucristo. Jesucristo se ha revelado en nuestras vidas. De Juan el Bautista en adelante, Jesucristo, todos aquellos que tenemos acceso a Jesús, estamos en una posición afortunada. Y no solo eso, como si eso fuera poco, ¿verdad? Tenemos la presencia del Espíritu Santo. Increíble. Esto yo no lo cambiaría por 1000 Elías. Escúchame algo. Esto no lo cambiaría por 10,000 Isaías. Esto yo no lo cambiaría por ningún profeta antiguo testamentario. Tengo la palabra de Jesucristo transmitida a mí a través de las escrituras apostólicas de los apóstoles. Y tengo la presencia del Espíritu Santo que cada vez que entro al lugar secreto, cada vez que oro, cada vez que indago, cada vez que reflexiono, me redarguye.
Me deja saber lo que está mal conmigo, me deja saber dónde yo tengo que corregirme. Y cuando quizás tengo un poquito de confusión, acudo a la palabra, y junto con la palabra y junto en la oración del Espíritu, Dios me pule como hombre, Dios me acerca a Él. Y esto es lo que yo creo que Dios desea también para tu vida. ¿Quiénes siguen esta doctrina de profetas modernos? Bueno, como lo vimos anteriormente, la iglesia mormona, el mismo fundador Joseph Smith, que establece la iglesia mormona, es un profeta donde recibe una nueva revelación y que culmina en su obra del libro del Mormón. Y quiero detenerme aquí, y vamos a hablar bastante de la segunda parte del título, del engaño. Hoy solo, en este momento solo estoy hablando de los mitos. Pero quiero ya de antemano dejarte saber por qué es tan peligroso esta idea de otorgar a ciertos hombres dentro de nuestra iglesia posiciones elevadas, que realmente son posiciones que solo Jesucristo tiene. El problema es que cuando le das esta clase de poder a personas, de que tienen algún secreto que tú no tienes, que tienen alguna revelación que tú no tienes, que tienen algún tipo de comunicación con Dios que tú jamás puedes tener, el problema es esto, que te van a llevar al engaño. Tú realmente no sabes cómo defenderte. Tú realmente no sabes cómo, bueno, sí, como él es el profeta, obviamente lo que él dice es cierto. Tenemos también la Iglesia Católica Romana y la Ortodoxa Oriental, que alega que la línea apostólica tiene acceso directo a nueva revelación de Dios, y por eso es que el Papa o el Patriarca pueden quizás otorgar nuevos edictos, nuevos cambios, ya que ellos tienen esta línea especial y reservada con Dios. Y por último, la iglesia evangélica, muchas iglesias evangélicas tristemente están aceptando más y más esta oficina del profeta, como en tiempos antiguos testamentarios, esperando de ellos nueva revelación de Dios, e inclusive ya lo he visto en mi vida personal, donde he visto muchas personas que andan tristes, y les pregunto por qué es que están tristes. Y es que hoy vino tal y tal profeta a la iglesia y le dio palabra a aquel, y le dio palabra a aquella, y le pidió palabra a aquel, pero no me dio palabra a mí. Y están tan tristes como que si Dios los rechazó, como que si Dios no está a su alcance. Y aunque me produce un poquito de risa ahorita viendo para atrás, produce tristeza. Produce tristeza porque eso es un síntoma de una terrible ignorancia acerca de lo que nosotros como cristianos tenemos. Nosotros tenemos al Espíritu de Dios, si es que estamos en Cristo, si es que estamos viviendo la vida a la cual Cristo nos ha llamado. Y termino con esta última pregunta: ¿cómo es que estos tres comúnmente aceptados conceptos han engañado a la iglesia? Bueno, esta va a ser la pregunta que intentaré responder en la siguiente parte de esta serie. La paz de Dios con cada uno de ustedes.